A las 11:30 de la mañana, Álvaro entró en el comedor familiar con una mujer del brazo que se levantara de su propia silla. 27 familiares guardaron silencio mientras Verónica ocupaba el lugar de Isabel, junto al hombre con quien llevaba 21 años casada. Después, Álvaro levantó su copa y dijo que, por fin, había encontrado a una mujer que encajaba con la vida que él merecía. Isabel todavía llevaba en las manos la bandeja de entrantes que había preparado desde las 7 de la mañana. Doña Mercedes apartó el bolso de su nuera y sonrió a Verónica como si aquella sustitución hubiera sido acordada por todos. Antes de descubrir lo que hizo Isabel, suscríbete al canal y deja tu respuesta en los comentarios. Cuando una familia entera guarda silencio ante una humillación así, ¿te quedarías para exigir respeto? ¿O te marcharías dejando que cada uno cargara con las consecuencias? Isabel dejó la bandeja sobre el aparador. No gritó ni preguntó cuánto tiempo duraba la relación. Miró a Paula, su hija de 17 años, y comprendió que ella ya lo sabía. La joven tenía los dedos apretados bajo la mesa y no había a levantar la vista. Entonces Isabel observó los pequeños detalles. Verónica ya tenía una copa servida. Su nombre aparecía en una tarjeta colocada junto al plato. Cerca de la escalera había una maleta roja. Nada había sido improvisado. Isabel sabe revisar cuentas y encontrar defectos, dijo Álvaro. Verónica sabe disfrutar de la vida sin convertirlo todo en una auditoría. Beatriz soltó una risa breve. Doña Mercedes no corrigió a su hijo. Isabel tomó el sobre gris que había llevado para la cita notarial de aquella tarde. Revisó la primera hoja. La vivienda aún acumulaba a una deuda de 231.000 euros. A las 5 debía decidir si mantenía su garantía sobre la casa. Sacó la llave del bolsillo y la dejó junto a la copa de Verónica. Si ella va a ocupar mi lugar, que salve esta casa antes de las 5. Álvaro sonrió convencido de que su esposa volvería en cuanto se calmara. Isabel salió sin coger el abrigo. Solo entonces Beatriz abrió el sobre. Su rostro perdió el color al leer que el poder de Álvaro había sido revocado aquella misma mañana. Pero no fue ese solo que la hizo temblar. En la última página aparecía un préstamo de 46.000 euros que Isabel nunca había autorizado, y la dirección vinculada al dinero era exactamente la misma donde vivía Verónica. Beatriz leyó 2 veces la dirección vinculada al préstamo antes de levantar la vista. Verónica dejó de sonreír. Álvaro intentó quitarle los papeles, pero doña Mercedes cerró la hacha sobre el sobre y le preguntó, con una voz más baja que de costumbre, qué había hecho con aquellos 46.000 euros. Él respondió que era una operación temporal, un ajuste que pensaba devolver. Nadie le creyó. Verónica se apartó unos centímetros de su silla, como si la proximidad de Álvaro empezara a incomodarla. A las 4:20, el timbre de la casa volvió a sonar. Un empleado de la entidad bancaria llegó acompañado por una notaria de Jerez. Llevaban una carpeta azul, 2 copias del acuerdo y la expresión prudente de quienes ya sospechaban que aquella reunión no sería sencilla. Necesitamos la presencia de doña Isabel Romero, dijo la notaria. Álvaro aseguró que su esposa regresaría. Después intentó firmar en su nombre, pero el empleado le mostró la revocación registrada a las 9:15 de aquella misma mañana. Desde ese momento, ninguna autorización anterior seguía siendo válida. Doña Mercedes se sentó despacio. Por primera vez desde el almuerzo, no miró a Verónica ni a los demás familiares. Miró las paredes, el artesonado antiguo y el retrato de su marido fallecido, como si acabara de comprender que todo podía dejar de pertenecerle. El empleado explicó la situación sin dramatismo. La vivienda mantenía una deuda pendiente de 231.000 euros. Isabel había aportado durante 7 años la mayor parte de las cuotas y mantenía una garantía personal respaldada por un inmueble heredado en Cádiz. Sin su firma, el acuerdo de refinanciación quedaba suspendido. ¿Cuánto tiempo tenemos?
preguntó Beatriz. 72 horas para presentar una alternativa viable. En el comedor aún quedaban platos sin recoger y copas a medio llenar. Los familiares empezaron a marcharse en silencio. Algunos evitaban mirar a Álvaro. Otros se despedían de doña Mercedes con una compasión que la humillaba más que cualquier reproche. Verónica tomó su bolso y dijo que necesitaba aire. Álvaro la siguió hasta el patio, pero ella se giró antes de llegar a la puerta. «Me dijiste que esta casa era tuya». Él respondió que lo sería cuando Isabel firmara. Aquella frase cambió algo en el rostro de Verónica. Mientras tanto, dentro de la casa, la notaria abrió la copia del registro de propiedad. Doña Mercedes se acercó esperando encontrar el apellido Castañeda en cada página. No fue así. Isabel Romero figuraba como titular del 62% de la vivienda. Y en una anotación fechada 3 años antes aparecía una segunda garantía que nadie en la familia conocía, vinculada a la firma electrónica de Isabel el mismo día en que ella se encontraba trabajando en Madrid. La notaria pidió una copia del registro de acceso a la firma electrónica. Álvaro dijo que todo podía explicarse, pero ya nadie lo escuchaba como antes. Doña Mercedes permaneció sentada, con una mano apoyada en el borde de la mesa, mientras Beatriz recogía los platos sin saber qué hacer con ellos. A esa misma hora, Isabel estaba en el despacho de Carmen, en Cádiz. Había dejado el abrigo sobre una silla y sostenía una taza de café que llevaba varios minutos fría. Cuando recibió la fotografía de la anotación registral, no mostró sorpresa. Solo pidió que ampliaran la fecha. Era el 14 de marzo de 3 años atrás. Aquella mañana, Isabel había viajado a Madrid para revisar una operación interna del banco. Conservaba el billete de tren, el acceso al edificio y el informe firmado a las 9:40. No podía haber autorizado una garantía en Jerez a las 10:12. Carmen abrió una carpeta antigua. Dentro estaban los documentos que Isabel había evitado mirar durante años. Cuando se casó con Álvaro, la casa de los Castañeda ya arrastraba deudas. El tejado dejaba pasar agua, la instalación eléctrica era insegura y el padre de Álvaro comenzaba un tratamiento contra el cáncer. Doña Mercedes necesitaba una intervención cardíaca, mientras Beatriz acababa de volver a casa con una hija pequeña y sin ingresos estables. Tras la muerte de sus padres, Isabel heredó un piso modesto cerca de la playa de Cádiz. Lo vendió por 203.000 euros. Con ese dinero pagó los recibos atrasados, reparó el tejado, renovó las tuberías y cubrió parte de los gastos médicos de su suegro. También sostuvo a sus hijos durante el año en que Álvaro estuvo sin trabajo. El notario de entonces transfirió a Isabel el 62% de la vivienda para proteger su aportación. Álvaro le pidió que no lo contara. «Mi madre sentiría que ha perdido la casa de mi padre», le dijo. «Déjame conservar al menos eso». Isabel aceptó, no por ingenuidad, sino porque confundió la paz con el silencio. Con el tiempo, Álvaro empezó a burlarse de su trabajo. Cada vez que ella preguntaba por un recibo, él decía que no podía convertir el matrimonio en una auditoría. Isabel dejó de revisar. Quería demostrarle que confiaba en él. Ahora aquella confianza aparecía registrada como una firma que no había hecho. Carmen siguió el rastro del dinero. De los 46.000 euros, 29.400 habían sido transferidos al propietario de un piso en el centro de Jerez. Otros 8.600 pagaron cuotas atrasadas de un coche y el resto se dividió entre hoteles y viajes. Isabel reconoció la dirección del piso. Era la misma que Verónica había dado meses antes para recibir un paquete del colegio. Entonces llegó un correo del banco. Adjuntaba la solicitud original del préstamo. Al final del documento aparecía una frase escrita por Álvaro. Enviar toda la correspondencia únicamente a mi correo. Mi esposa no debe conocer esta operación. A la mañana siguiente, doña Mercedes y Beatriz llegaron al despacho de Carmen sin avisar. Beatriz dejó sobre la mesa una carpeta con recibos domésticos,
como si aquello pudiera equilibrar 21 años de silencio. Ninguna preguntó cómo estaba Isabel. Doña Mercedes habló de la casa, del apellido Castañeda y de lo que dirían los vecinos si el banco iniciaba una ejecución. Recordó a su marido y los bautizos celebrados en el patio. Después mencionó su corazón, su edad y el miedo de morir lejos de aquellas paredes. Una esposa adulta no utiliza sus conocimientos bancarios para castigar a toda una familia por un error de su marido. Isabel sostuvo su mirada. Un error es olvidar una fecha. Álvaro preparó una silla para su amante, ocultó una deuda y usó mi firma para pagarle un piso. Beatriz acusó a Isabel de haber esperado años para apropiarse de la casa. Carmen respondió colocando sobre la mesa las escrituras, los justificantes de la venta del piso de Cádiz y los pagos mensuales. Solo señaló las fechas. Sin aquel dinero, la vivienda habría sido subastada 12 años antes. A media tarde, Álvaro apareció en la puerta. Llevaba la camisa arrugada y no había dormido. Miró a su madre antes que a Isabel, como si todavía buscara instrucciones. Firma la refinanciación y después hablaremos de nosotros, dijo. Isabel tardó unos segundos en responder. Si yo no tuviera la firma que necesitas, ¿habrías venido? Álvaro dijo que no era momento de mezclar sentimientos con la seguridad de la familia. Ni una sola vez pronunció la palabra perdón. Entonces sonó el timbre. Paula entró con la mochila del instituto y los ojos hinchados. Doña Mercedes intentó acercarse, pero la joven se quedó junto a su madre. Paula confesó que conocía la relación desde hacía 6 meses. Había visto a Verónica salir del coche de su padre y después encontró una pulsera en el dormitorio matrimonial. Cuando preguntó, Álvaro le ordenó callar. Le recordó que el próximo curso costaría dinero y que Isabel no podría pagarlo todo sola. Me hizo creer que si hablaba, destruiría a la familia, dijo Paula, pero él ya la estaba destruyendo. Sacó el teléfono y reprodujo un audio. La voz de Álvaro llenó el despacho. Tu madre no se irá. Lleva 20 años soportándolo todo. Es buena encontrando fallos en los demás, pero no tiene valor para mirar su propio matrimonio. Isabel apagó la grabación y miró al hombre con quien había compartido 21 años. Usaste mi confianza para endeudarme, el miedo de nuestra hija para ocultarte a tu familia como público para humillarme. Álvaro intentó tocarle el brazo. Isabel retrocedió. Luego tomó el acuerdo de refinanciación, trazó una línea sobre la página destinada a su firma y se lo devolvió. Con estas condiciones, no firmaré. Carmen abrió una carpeta nueva. Mañana recibirán la propuesta de Isabel. Álvaro miró la cubierta. En la primera hoja alcanzó a leer: revocación definitiva de acceso, separación patrimonial y desalojo del cotitular. Por primera vez comprendió que Isabel no estaba esperando una disculpa. Estaba preparando su salida. A las 9 de la mañana siguiente, Carmen envió la propuesta por correo certificado. Isabel había revisado cada página antes de firmarla. No quería destruir la casa ni dejar a doña Mercedes sin techo. Quería separar por primera vez a quienes necesitaban protección de quien llevaba años, utilizando esa protección como privilegio. La primera condición reconocía por escrito el 62% de propiedad de Isabel. La segunda obligaba a Álvaro a asumir personalmente los 46.000 euros obtenidos con su firma electrónica. También debía abandonar la vivienda en 15 días, perder cualquier acceso a sus cuentas y entregar todos los dispositivos desde los que hubiera usado sus certificados digitales. Doña Mercedes conservaría el derecho a vivir allí mientras quisiera. Paula y Marcos quedarían fuera de cualquier negociación. Beatriz tendría 6 meses para contribuir a los gastos o buscar otra vivienda. El jardín de naranjos no podría venderse sin autorización expresa de Isabel. Álvaro leyó el documento en la cocina, de pie, con una taza de café intacta junto al fregadero. Cuando llegó a la cláusula que lo obligaba a marcharse, arrugó la hoja entre los dedos. Quiere echarme de la casa de mi padre.
Beatriz no respondió. Había encontrado, en una caja del pasillo, 3 facturas de reparación pagadas por Isabel durante el invierno anterior. Por primera vez, no pudo fingir que todo pertenecía a los Castañeda, solo porque su apellido seguía grabado en la puerta. Doña Mercedes pidió llamar a Isabel. Álvaro se negó. Dijo que una conversación emocional solo la haría sentirse más poderosa. Luego buscó a Verónica. Se reunieron en el piso del centro de Jerez. Álvaro llegó sin avisar y encontró sobre la mesa varias revistas de decoración abiertas por páginas, donde aparecían cocinas nuevas y patios reformados. Le explicó que necesitaba tiempo y dinero. Preguntó si podía aportar parte de sus ahorros para evitar que el banco avanzara con el expediente. Verónica lo miró como si acabara de hablar en otro idioma. Tú dijiste que la casa estaba pagada. Álvaro respondió que todo se resolvería cuando Isabel firmara. ¿Y si no firma? Él guardó silencio. Verónica caminó hasta la ventana. Desde allí se veía la calle donde Álvaro había estacionado el coche que todavía pagaba a plazos. Empezó a hacer preguntas que antes no le habían interesado. ¿Quién figuraba en las escrituras? ¿De dónde salía el dinero de los viajes? ¿Y por qué el alquiler del piso aparecía ligado a un préstamo que Isabel desconocía? Álvaro intentó abrazarla. Ella se apartó. Yo no entré en esta relación para pagar tus deudas. Aquella frase fue más fría que una despedida. Esa tarde, el banco confirmó a Carmen que las nuevas condiciones eran viables. Si la familia las aceptaba, la casa podía conservarse. Isabel sintió alivio, pero no satisfacción. Había protegido a doña Mercedes, a sus hijos y hasta a Beatriz. La única persona a la que dejaba de proteger era su marido. Poco antes de medianoche, su teléfono mostró un número desconocido. Era Verónica. No pidió perdón. Tampoco intentó justificarse. Álvaro me ha mentido sobre la casa, sobre el dinero y sobre usted, dijo. Pero eso no es lo peor. Isabel permaneció en silencio. Verónica respiró al otro lado de la línea. He encontrado mensajes donde explica lo que piensa hacer con su madre en cuanto usted firme. A la mañana siguiente, antes de que Isabel respondiera a Verónica, comenzaron a llegar mensajes de familiares. Una prima de Sevilla preguntó si era cierto que quería vender la casa con doña Mercedes dentro. Un cuñado escribió que utilizar información bancaria contra el propio marido era una crueldad. Beatriz había pasado la noche llamando a todos. En menos de 12 horas, la historia ya no hablaba de una firma utilizada sin permiso ni de una amante sentada en el lugar de la esposa. Ahora Isabel aparecía como una mujer fría que había preparado durante años el momento de quedarse con la vivienda. Isabel leyó los mensajes sin contestar. Después llamó a Carmen. No voy a explicar mi vida por teléfono a 27 personas. Hoy decidieron convocar una reunión formal en la casa para la tarde del sábado. Carmen pidió que estuvieran presentes la notaria, el representante del banco y 2 familiares mayores que conocían el estado de la vivienda antes de la llegada de Isabel. También exigió que no se retirara ningún documento del comedor. A las 5, la mesa donde Isabel había sido humillada volvió a llenarse. Esta vez no había comida. En lugar de platos, había carpetas numeradas. Doña Mercedes ocupó la cabecera. Beatriz se sentó a su derecha con los brazos cruzados. Álvaro. Llegó acompañado de Verónica, aunque ninguno de los dos se tocó al entrar. Paula se sentó junto a su madre. Marcos había viajado desde Sevilla y permanecía de pie hasta que Isabel le pidió que tomara asiento. Carmen abrió la primera carpeta. No presentó opiniones. Presentó fechas, la escritura de venta del piso de Cádiz, la transferencia de 203.000 euros, los recibos del tejado, las tuberías y la instalación eléctrica, los pagos mensuales de los últimos 7 años, los gastos médicos del padre de Álvaro. Después mostró el préstamo de 46.000 euros, el cambio de correo de notificación y el registro de acceso a la firma electrónica, mientras Isabel trabajaba en Madrid. Cada papel quitaba fuerza a una mentira distinta.
Beatriz intentó decir que Isabel siempre había querido controlar a la familia. Marcos la interrumpió por primera vez. Mamá pagó mi matrícula cuando papá dijo que no podía. Pagó también la operación del abuelo y la reforma de tu vivienda. Si eso es controlar, llevamos años viviendo dentro de su control sin quejarnos. Beatriz bajó la mirada. Paula dejó su teléfono sobre la mesa y reprodujo el audio donde su padre afirmaba que Isabel nunca se marcharía. Doña Mercedes cerró los ojos. No era solo la infidelidad. Su hijo había convertido la paciencia de su esposa en una garantía más segura que cualquier contrato. Álvaro dijo que todos estaban exagerando y que el banco solo necesitaba una solución, no un juicio familiar. El representante de la entidad respondió con calma que la propuesta de Isabel era la única alternativa viable para conservar la casa. Entonces, doña Mercedes preguntó por qué Álvaro había ocultado el verdadero destino del préstamo. Él miró a Verónica. Ella abrió el bolso y sacó un teléfono antiguo. Porque no pensaba usar ese dinero para salvar esta casa, dijo. Pensaba usar a Isabel para quedarse con ella. Álvaro se levantó tan deprisa que golpeó la mesa con la rodilla. Carmen le pidió que volviera a sentarse. Verónica desbloqueó el teléfono y colocó la pantalla frente a doña Mercedes. Había decenas de mensajes, fotografías de planos y una conversación marcada con una fecha de 3 meses atrás. Aquí explica qué hará con cada uno de ustedes cuando Isabel firme, añadió. Doña Mercedes acercó el teléfono a sus ojos. La primera frase que leyó decía: mi madre será el problema más fácil de resolver. Doña Mercedes leyó el resto del mensaje sin apartar los ojos de la pantalla. Álvaro había escrito que, después de obtener la firma de Isabel, trasladaría a su madre a una residencia situada a 87 kilómetros de Jerez. Lorsius decía que allí estaría atendida y que la casa quedaría libre para empezar una vida nueva. En otro mensaje hablaba de Beatriz. Mi hermana tendrá 6 meses para marcharse. Lleva demasiado tiempo viviendo gratis. Beatriz se llevó una mano al pecho. Durante toda la semana había llamado a los familiares para defender a su hermano. Ahora descubría que él ya había calculado cómo expulsarla en cuanto dejara de ser útil. Verónica deslizó el dedo por la conversación. Había fotografías del jardín de naranjos, presupuestos de reforma y un plano donde la habitación de doña Mercedes aparecía convertida en vestidor. Álvaro también proponía vender la parte trasera del terreno para pagar una cocina nueva y una piscina pequeña. Me dijiste que todo esto era tuyo, dijo Bejova. Nunca mencionaste que necesitabas la firma de Isabel. Álvaro intentó arrebatarle el teléfono. Marcos se interpuso sin tocarlo. Siéntate y escucha. Aquellas palabras hicieron más daño que un grito. Álvaro volvió a su silla. Su autoridad había desaparecido sin que nadie tuviera que arrebatársela. Verónica confesó que había aceptado la relación porque creyó que Álvaro estaba separado, de hecho, y que Isabel se negaba a dejarlo por comodidad. También admitió que la casa, los viajes y la seguridad económica habían influido en ella. No voy a fingir que llegué aquí por amor puro, dijo, pero tampoco voy a quedarme con un hombre que utiliza a una mujer para pagarle la vida a otra. Se quitó la llave del piso del llavero y la dejó delante de Álvaro. Después recogió el teléfono y salió del comedor. Él no fue detrás de ella. Doña Mercedes seguía mirando el plano de su habitación. Cuando habló, ya no defendió a su hijo. ¿Pensabas mandarme lejos después de que Isabel salvara esta casa? Álvaro respondió que solo había considerado todas las opciones. Aquella frase terminó de hundirlo. Para él, su madre, su hermana, su esposa y sus hijos habían sido opciones que podía ordenar según le conviniera. Entonces buscó a Isabel. Dijo que estaba confundido, que la presión económica lo había llevado a comportarse como otro hombre. Prometió reparar el daño si ella retiraba las condiciones. Isabel abrió la carpeta final. Usar mi firma fue una decisión. Amenazar a Paula fue otra. Preparar la salida de tu madre también. No fueron minutos de confusión, fueron meses de cálculo. El representante del banco confirmó que aceptaba la propuesta.
La notaria leyó los términos definitivos. Reconocimiento del 62% de propiedad de Isabel. Responsabilidad exclusiva de Álvaro sobre los 46.000 euros. Revocación de sus accesos digitales y prohibición de vender el jardín. El procedimiento de separación comenzaría de inmediato. Álvaro disponía de 15 días para abandonar la vivienda. «Me estás echando de la casa de mi familia», dijo. Isabel cerró la carpeta. «Tu apellido está en la verja, mi dinero está en cada reparación, y mi confianza la llevaste tú mismo a otra casa». Nadie intervino. 15 días después, Álvaro bajó su última maleta por la escalera. Doña Mercedes permaneció en el salón. Beatriz no salió de su habitación. Marcos observó desde el patio y Paula esperó junto a la puerta. Álvaro se detuvo, quizá esperando que Isabel cambiara de opinión. Ella no estaba allí. Había elegido esa mañana para firmar el inicio formal de la separación. Paula abrió la puerta, dejó que su padre cruzara el umbral y la cerró con suavidad. Sobre la consola quedó un sobre dirigido a Isabel. Dentro había una carta de Álvaro y una pequeña llave que nadie reconoció. En la etiqueta se leía únicamente: Trastero 14, Estación de Jerez. La llave del trastero número 14 no escondía dinero ni otra propiedad. Isabel encontró allí cajas con documentos, fotografías familiares y varios objetos de sus padres que Álvaro había retirado de la casa sin decírselo. Entre ellos estaba la escritura original del piso de Cádiz y una carpeta con copias de los accesos a su firma electrónica. Carmen incorporó aquel material al procedimiento. Álvaro aceptó asumir la deuda de 46.000 euros y renunció a discutir el 62% de propiedad de Isabel. No fue un gesto generoso. Era la única salida antes de que el uso de su firma llegara más lejos por la vía judicial. 6 meses después, la casa seguía en pie. Doña Mercedes continuaba en su habitación, aunque ya no daba órdenes como antes. Beatriz consiguió empleo en una tienda de tejidos y empezó a pagar parte de los gastos. Marcos terminó sus estudios. Paula preparaba su entrada en la universidad, sin tener que guardar secretos para proteger a ningún adulto. Álvaro vivía en un piso de 48 metros cuadrados a las afueras de Jerez. Vendió el coche y comenzó a devolver el dinero. Escribía a Isabel, pero ella solo respondía cuando el mensaje trataba sobre sus hijos o la separación. Isabel regresó a su trabajo en el banco. Una vez al mes, utilizaba la antigua bodega de la casa para orientar gratuitamente a mujeres que desconocían las deudas, firmas o propiedades de sus propios hogares. No les decía qué decisión tomar. Les enseñaba a leer antes de firmar y a preguntar antes de confiar. Una tarde, doña Mercedes le entregó una caja con viejos recibos. «Sabía que tú sostenías esta casa», admitió. «Callé porque la verdad hacía parecer pequeño a mi hijo». «No lo hizo pequeño, la verdad», respondió Isabel. «Lo hizo pequeño necesitar borrarme para sentirse grande». El domingo siguiente, Isabel almorzó bajo los naranjos con sus hijos. Una de las patas de la mesa estaba desnivelada. Paula dobló la última carta de Álvaro y la colocó debajo. La mesa quedó firme. Isabel sonrió, sirvió el pan y siguió hablando con sus hijos. Por primera vez, la voz de Álvaro ocupaba exactamente el espacio que merecía. La historia de Isabel no enseña que debamos desconfiar de todas las personas que amamos. Enseña algo más difícil. Confiar no significa cerrar los ojos, y amar no obliga a entregar nuestra voz, nuestro nombre o nuestro derecho a conocer la verdad. Durante años, Isabel creyó que proteger la dignidad de su marido era una forma de cuidar a la familia. Sin darse cuenta, permitió que su silencio se convirtiera en una herramienta contra ella. Álvaro no la traicionó solo con otra mujer. También traicionó la confianza que ella había depositado en sus manos. Recuperar la dignidad no siempre consiste en gritar, vengarse o destruir a quien nos hizo daño. A veces comienza al revisar un documento, retirar una autorización, cerrar una puerta o decir con serenidad: hasta aquí. La justicia tampoco vuelve perfecto el pasado.
Isabel conservó heridas, perdió una relación de 21 años y tuvo que reconstruir la confianza de sus hijos, pero dejó de pagar el precio de los errores ajenos. Después de una traición, lo más importante no es demostrar que somos más fuertes que quien nos dañó, es recordar quiénes éramos antes de empezar a desaparecer para sostenerlo. Porque perder a alguien duele, pero perderse a uno mismo puede durar toda una vida.